contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da mucho gusto recibir vía telefónica a Rafael García de Transparencia Mexicana. Rafael, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Te saludamos Juan Ceballos y Derek Vaquera. Hola Juan, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, pues para conocer tu opinión sobre esta investigación de los papeles de Panamá que destampó la red de corrupción global a través del despacho panameño Mossack Fonseca mediante estas sociedades offshore y que ya está involucrando, además de los nombres que ya se dieron a conocer originalmente de políticos, de empresarios, del constructor consentido, del gobierno federal, bueno, pues ya también se está involucrando incluso a uno de los hombres más ricos del mundo y el más rico de México, a Carlos Slim. Así es, creo que la investigación de Panama Papers, un trabajo periodístico que involucra más de 11.5 millones de documentos, 2.6 terabytes de información, pues lo que nos muestra es que tenemos un problema muy grave en términos de la arquitectura financiera internacional, y eso podrá sonar tal vez muy lejano a nosotros, pero cuando vemos que en todos los países hay involucrados, creo que nos da señales de que tenemos un problema muy serio y que también todos los países tienen algo que hacer al respecto. No es un problema exclusivo de México, pero el abuso que se ha dado a estos, arreglos financieros conocidos como paraísos fiscales, pues revelan que tenemos que actuar porque están siendo utilizados, aunque pueda ser de manera legal, pues probablemente para hacer actividades que están relacionadas con la evasión fiscal o con el lavado de dinero y con actos de corrupción en muchísimos casos. Entonces creo que los Panama Papers pues fueron una revelación con la que arrancamos esta semana y efectivamente pues ha ido mostrando toda una red bastante sofisticada y que es utilizada más que nada pues por ese grupo privilegiado que a veces le llamamos el 1%, o pues digamos que pueden acceder a este tipo de instrumentos financieros. Para Transparencia Mexicana, ¿cuál es la opinión sobre la postura del sistema de administración tributaria que por un lado informa que ya son 33 personas, sobre todo empresarios que están siendo investigados, pero por el otro dice que no es posible hacer nada, es decir, es difícil poder seguirle la huella a quienes estuvieran involucrados en los Panama Papers a nivel internacional? Mira, cuando salió la nota de los Panama Papers, Transparencia Mexicana señaló muy claramente que la primera autoridad que debería de comenzar a investigar qué estaba sucediendo alrededor de este caso en México era el Servicio de Administración Tributaria. El Servicio de Administración Tributaria reacciona y señala que empieza a investigar a estas 33 personas. Y efectivamente el SAT lo que tiene que asegurarnos primero es que la información de estos 33, corroborar quiénes sí, están incurriendo en un acto ilegal, como puede ser la evasión fiscal, y quiénes no. O sea, el uso de los paraísos fiscales no necesariamente es un acto ilegal. En muchos casos responde a decisiones de inversión, tanto de empresas como de personas, pero en otros casos sí corresponde a actos ilícitos. En esos casos en los que el SAT ha detectado que hay probabilidades de que haya actos ilícitos, ahí tiene que empezar una coordinación con las otras agencias, como por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda o la PGR, para empezar a armar un caso y una investigación. Sabemos que es difícil y que siempre nos van a decir de este reto de que encontrar la información, que tiene que haber alguna denuncia, pero este es un momento para poner a prueba distintos instrumentos legales con los que ya cuenta el país, como la ley antilavado o la ley de extinción de dominio, y probarlos, efectivamente, hacer uso de ellos para investigar y sancionar posibles actos ilícitos. Ahora, en este sentido, ¿cuál es la expectativa de Transparencia Mexicana de que realmente se actúe conforme a derecho y que se pudieran pisar los intereses de empresarios tan importantes como el constructor consentido del gobierno federal o del hombre más rico de México? Pues mira, Juan, la verdad es que a mí como ciudadano me encantaría poder decirte
que me gustaría ver que la investigación se conectara con un proceso de investigación judicial, un expediente en forma que pudiera llevar a la investigación y eventual sanción, pero desafortunadamente nuestras leyes anticorrupción todavía no están listas. Entonces, por más que vayamos a conocer de estos casos a través de los medios de comunicación, todavía por la vía legal y en apego al Estado de Derecho, pues las instituciones están todavía amarradas de mano. Entonces, creo que ahí tenemos en ese sentido dos vías que explorar. Una, ver si efectivamente hay alguna de nuestras leyes antilavado y de extinción de dominio que podamos activar y que ya están vigentes. Y otra, pues es la vía de la reforma anticorrupción, donde tenemos que tomar en cuenta la experiencia que nos revelan los Panama Papers para poder incorporar herramientas que nos permitan investigar y sancionar estos casos, aun cuando son denunciados a través, digamos, de la opinión pública, de investigaciones periodísticas. Actualmente no están conectados esos dos tracks. Tenemos por un lado la investigación de los periodistas, pero eso no obliga al gobierno a actuar y a investigar y a llevar a estos casos hasta sus últimas consecuencias. Claro, buenos días, Rafael. Oye, entonces, actualmente la legislación mexicana, ¿cuál sería la ley o los procesos que tenemos vigentes en nuestro país que más cercanos estuvieran a poder realizar una investigación? O sea, ¿bajo qué ley se podría al menos empezar a investigar sobre este caso y cuáles son los que están pendientes? Mira, las leyes más cercanas, pues es, digamos, primero nuestro Código Fiscal, donde el SAT tiene atribuciones para investigar la evasión fiscal y sancionarla, que es una de las opciones que uno, digamos, puede encontrar a través de los Panama Papers, quienes usaron paraísos fiscales para no pagar impuestos en sus países. Y el segundo instrumento es la ley antilavado, un instrumento relativamente nuevo en nuestro marco jurídico, que fue renovado en 2009, y que lo que busca es identificar quién está lavando dinero, sea procedente de actividades financieras ilícitas, del narcotráfico, del crimen organizado, y que esté utilizando también este tipo de instrumentos financieros para poder sacar esos recursos obtenidos de manera ilegal del país y luego poder regresarlos de manera legal, que es, digamos, el lavado de dinero. Uh-huh. Son esos dos, y eso obliga tanto al Servicio de Administración Tributaria como a la PGR a actuar, y tienen que estar muy coordinados para poder intercambiar información. Esos son los dos que tenemos actualmente, pero si nos vamos también a la parte de la reforma anticorrupción, por ejemplo, algo muy importante y que hemos señalado en Transparencia Mexicana es que las autoridades que investigan y sancionan corrupción deben de poder actuar no solamente por oficio, que es cuando cuando alguien presenta una denuncia, sino también deben de actuar cuando alguien presenta o cuando se revela una investigación periodística, que es como sucede en los Estados Unidos. Cuando el New York Times revela un acto de corrupción o una noticia sobre algún crimen o algún ilícito, las autoridades, tanto el Departamento de Justicia o el Security and Exchange Commission, tienen uh-huh. que iniciar una investigación por lo que ha sido revelado por los medios de comunicación. Eso todavía no está contemplado en México, pero puede ser algo de muchísimo valor en la discusión anticorrupción. No, bueno, aquí habría varios casos que ya tuvieran que haberse empezado al menos a investigar. ¿Qué legislaciones a nivel internacional están más refinadas para tratar este asunto del Panama Papers? Mira, existen varios instrumentos internacionales y varios espacios de coordinación de los cuales México forma parte. Por ejemplo, dentro del G20, de las 20 economías más grandes del mundo, existen compromisos específicos, uno para lo que se llama beneficiarios reales, que es conocer quiénes son las personas que disfrutan o que están realmente detrás tanto de las empresas, pero también como de este tipo de instrumentos financieros, como pueden ser fideicomisos, inversiones, y que son los que realmente reciben los beneficios, ¿no? Se llama tema de beneficiarios reales, y hay toda una agenda, digamos, que se está avanzando a través del G20, impulsada por el gobierno del Reino Unido más que nada, uh-huh. para saber y tener registros públicos de quiénes son los verdaderos beneficiarios de las empresas
y evitar que haya este tipo de actos ilícitos. Y hay otros tipos también de espacios de coordinación entre las autoridades fiscales, donde hay acuerdos para evitar el uso de paraísos fiscales. México tiene presencia en estos espacios y también debe de actuar en consecuencia. Permíteme hacer una relación de los Panama Papers y esta labor tan importante que ha realizado Transparencia Mexicana junto con otros organismos de la sociedad civil con esta iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. ¿Podría existir alguna relación en el sentido de que los Panama Papers pudieran impulsar aún más esta iniciativa Ley 3 de 3, tomando en consideración que si hay una verdadera declaración tanto de intereses como declaración fiscal, que en este caso sería fundamental, y declaración patrimonial, pues sería un poco más fácil seguirle la huella a quienes estuvieran involucrados en Panama Papers? Así es, Juan, creo que lo entiendes muy bien. Hay una relación, tal vez no evidente, pero sí hay una relación directa entre lo que estamos proponiendo, algunas de las medidas que se incluyen en la Ley 3 de 3, digamos específicamente es más claro con el 3 de 3, las 3 declaraciones, la patrimonial, la de intereses y la fiscal, y con los Panama Papers. Digamos, para ponerlo, digamos, como de manera muy sencilla, la obligación de que cada funcionario declare cuál es su patrimonio y cuáles son sus intereses, y también que confirme el cuánto pagó de impuestos, pues guarda relación con lo que pueda o no, digamos, esconder a través de estos paraísos fiscales. Pero más que alguien cuente con un paraíso fiscal, lo que demuestra los Panama Papers es que es importante que las autoridades tengan atribuciones para investigar, digamos, cuentas bancarias, para, digamos, que estén coordinados con el SAT, digamos, la función pública, que es sería la autoridad responsable de resguardar estas declaraciones y de revisar su veracidad, tiene que tener atribuciones para poder investigar que la información que está recibiendo los funcionarios públicos es verídica. Entonces, si no tenemos esos mecanismos que le permitan a función pública investigar cuentas bancarias, pedirle al SAT información sobre si es verídico que el pago de impuestos, si coincide el monto pagado de impuestos con los ingresos que reporta, eso, digamos, está conectado con la Ley 3 de 3. Y, digamos, no vamos a ver resultados tal vez inmediatos en la aplicación de la Ley 3 de 3, pero lo que esperamos es que cada vez haya una mayor investigación de estos instrumentos que ya en algunos casos, como la declaración patrimonial, es obligación. La declaración de intereses va a ser obligación a partir de las leyes secundarias, pero pues tenemos que tener formatos de declaración patrimonial exhaustivos, formatos de declaración de intereses que nos permitan conocer cuáles son sus empresas, quiénes son sus socios, para que el tipo de casos que revela Panama Papers no suceda en México. Muy bien. Y finalmente, nada más conocer tu expectativa, Rafael, de este hecho sin precedente de que los ciudadanos impulsores de la Ley 3 de 3 podrán participar en el proceso de dictaminación de la ley anticorrupción que se discute en el Senado. Entre ellos, precisamente, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, así como Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, y Enrique Cárdenas, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Qué expectativas tienes tú de que realmente se les tome en cuenta? Pues mira, el anuncio que realizaron ayer, o más bien antier, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática para pegarse a los principios de Parlamento abierto, y también el Partido de Revolución Institucional ha estado a favor de esta postura de que se guíe por principios de Parlamento abierto, pues es una buena señal de que la discusión va a mantenerse de manera técnica. El problema de la corrupción no puede abordarse desde un ángulo político. Entonces, el que tengamos estos acuerdos y estos compromisos de que se va a pegar a principios de Parlamento abierto que permitirán un diálogo abierto y más que nada técnico, pues creo que es una buena señal de que muy probablemente para el final del periodo legislativo actual, pues tal vez podamos contar con unas leyes
a la altura del reto que implica combatir la corrupción. Ayer entregamos en el Senado más de 630, un segundo paquete de firmas para llegar a un total de 630,000 firmas de ciudadanos que apoyan la ley 3 de 3, y creo que el mensaje para los senadores y para los diputados es contundente. Los ciudadanos estamos esperando un cambio real, profundo, en las reglas y las formas en las que combatimos la corrupción. Entonces, esperemos que esa exigencia ciudadana se vea reflejada en una discusión técnica y seria sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Excelente. Rafael García de Transparencia Mexicana, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contexto. Buenos días.